es muy importante para la democracia de nuestro sistema y, ¿verdad?, de nuestro país. Así que antes de iniciar, quisiera compartir con ustedes unas breves instrucciones y les vamos a agradecer a todos que pues pongan su micrófono en silencio. De igual forma, las cámaras, si la pueden mantener apagada, le vamos a agradecer para consumir el menos ancho de banda posible. Las preguntas y comentarios se atenderán al final de la presentación, ¿verdad? Siempre y cuando el recurso conferenciante, ¿verdad?, no tenga algún otro particular que atender previo a la sesión final del webinar. Pero si gustan enviar sus comentarios o preguntas, lo pueden hacer a través del chat, que las vamos a estar anotando para luego compartirlas con el invitado. La hoja de evaluación, de igual forma, se va a estar colocando en el chat. Es un enlace. En ese enlace, usted cuando lo completa, si le interesa recibir un certificado de participación de la actividad, al final de la hoja, una vez usted la complete, le va a aparecer un enlace y en ese enlace usted solicita el certificado. Bien importante que, además de que nos gusta conocer, ¿verdad?, cuál es la opinión de usted sobre las actividades que se realizan en la red graduada, pues también sepa que puede solicitar su certificado al someter su hoja de evaluación. Bien, pues en la tarde de hoy vamos a tener el webinar titulado "Si la sacaste, úsala. Proceso electoral en Puerto Rico", y nos acompaña como recurso invitado Orlando Colón Soto. Orlando es estudiante de último año del programa Conjunto de Derecho y Maestría en Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Además, posee un bachillerato con concentración en Economía y Finanzas de la misma institución. Actualmente es el director de la revista jurídica de la Facultad de Derecho de nuestra universidad y es participante activo de las organizaciones Pro Bono Enlace con escuelas públicas y Tax Pro Bono de la Escuela de Derecho. Asimismo, es miembro de la Clínica de Asistencia Legal en Derecho Notarial y también funge como legislador municipal de Arecibo desde el año 2017 al presente. Así que sin más preámbulos, les dejo con nuestro invitado, Orlando Colón, en este webinar "Si la sacaste, úsala". Hola, buenas tardes. Gracias por la presentación. Gracias a todas y todos quienes están aquí en la tarde de hoy. Estoy organizando ahora para presentarle, o sea, poniendo la presentación, discúlpenme, que tengo que darle un permiso a la computadora para poder proyectar la pantalla. Un segundito. No hay problema, esperamos. Ok, lo voy a hacer desde otra máquina porque estaba dando un poco de problemas.
Orlando, como nosotros tenemos ok, está bien, la pudiste subir. Sí. Ok, perfecto. Ahora lo pueden ver sin problema, ¿verdad? Correcto. Hola, pues buenas tardes a todos y todas de nuevo. Mi nombre es Orlando Colón Soto. Me interesa mucho, siempre me ha gustado mucho este tema electoral. Me parece que es bien técnico, pero puede ser, ¿verdad? Y es bueno que puede ser interesante y es bueno que las personas cada vez se involucren más y lo conozcan para que suceden qué es lo que conozcan qué es lo que sucede antes, durante y después del proceso. Así que básicamente a eso voy a estar dirigido. Estoy abierto a que en cualquier momento puedan hacer preguntas, sea en el chat o puedan prender el micrófono e interrumpirme, no, es algo que no me molesta. Y al final también voy a darle algunas herramientas. Le voy a dejar también mi correo electrónico y voy a aclarar cualquier duda que surja. En primer lugar, ¿verdad? Los objetivos de la charla, por un lado, yo quería tocar el tema que yo creo que el que a todos nos importa con más premura, que es cómo se puede votar, qué papeletas yo voy a recibir, qué va a ocurrir ese día. Y eso pues lo vamos a conocer al detalle, o por lo menos yo espero, ¿verdad?, que ustedes se satisfagan al detalle con esa información. Y por otro lado, yo le añadí un objetivo más personal que va atado a lo que les comenté, que es que me gusta que puedan conocer cómo es esa estructura, que a lo mejor uno simplemente se limita a ir ese día por la mañana a votar y hacer la fila y pues uno ve que le toman la identificación, que pone el dedo en una tinta, pero no sabe, y ve a unas personas ahí trabajando, pero no sabe qué es lo que ocurre para que llegue ese día y todo esté al detalle organizado. Así que esos son los objetivos. Les comento que en ocasiones me voy a referir al sexo masculino, en ocasiones al sexo femenino, pero estoy incluyendo todos los géneros, así que lo hago de manera inclusiva, pero lo acorto para cuestiones de aprovechar el tiempo al máximo. Y que la mayoría y que trate de ser lo más equitativo en los ejemplos que voy a utilizar en el uso de los diferentes partidos que existen, pero que van a haber más ejemplos de los dos partidos que hasta ahora han sido de mayoría, y eso se debe básicamente a que son los que, pues, por la cantidad de candidatos, etcétera, tienen más tela de donde cortar, por decirlo así, para ofrecer ejemplos específicos. Cuanto a la agenda, vamos a estar hablando del sistema electoral, de su base legal, su estructura, etcétera. Vamos a estar hablando de las primarias y los mecanismos internos de los partidos. Esto va a ser de forma bien breve. Vamos a estar entonces adentrándonos en la elección general del 2020, en las papeletas que vamos a usar, qué es lo que ocurre antes, durante y después, y luego pues les voy a dar algunas recomendaciones que entiendo que todos los electores deberíamos hacer, y voy a estar disponible para aclarar dudas. Así que comienzo, ¿verdad?, como les dije, con la base legal. La base legal de las elecciones o de cualquier evento electoral en Puerto Rico nace en la propia Constitución. La Constitución, por un lado, establece una forma republicana de gobierno. Eso es básico, así que establece que hay tres ramas de gobierno y dos de ellas son políticas, es decir, que son electas por el pueblo. Se establece también que las elecciones son simultáneas cada 4 años. Establece cuáles son los puestos, cuál es la duración de esos puestos, en qué momento deben ser electos, cuáles son los requisitos, exceptuando los de alcalde y legisladores municipales, que permite que sea la legislatura estatal, es decir, la Cámara y el Senado, con el gobernador, quienes decidan cuáles van a existir y cómo se van a regir. Así que pone un mínimo, ¿verdad? Pero esos puestos están bastante abiertos a cambios. Establece las protecciones a las minorías partidistas. No hablo de minorías solamente porque, o sea, no dejo el término en minoría, le pongo el apellido partidista, porque todo el texto constitucional y de las leyes, lo vamos a ver en adelante, está basado en una estructura de partidos, no en una estructura de candidatos independientes, etc. Y también la Constitución establece una revisión decenal por población. Hay una estructura electoral de distrito, etcétera, que cada 10 años con el censo debe ser revisada. Y en esa revisión participa específicamente el juez presidente del Tribunal Supremo y representantes de los diferentes partidos, que son, ¿verdad?, quienes
quienes dicen, bueno, pues según el censo del 2020, del 2010, ahora del 2020, la población se movió de cierta forma y para que los distritos senatoriales o representativos sean equitativos en cantidad de electores, pues se va a ajustar de esta forma. Y establece también unos límites a esa revisión decenal, de que pues, un distrito, aunque cambie de población, el distrito de San Juan siempre va a tener que estar compuesto por San Juan, Bayamón y Guaynabo, no importa qué. No importa que cambie la población. También tenemos el Código Electoral de 2020, que es la Ley 58 de 2020, que causó gran revuelo en el país. Básicamente derogó los códigos electorales anteriores y trajo bastante innovación, ¿verdad?, a los procesos. Trajo flexibilización a unos temas, ¿verdad?, como el voto adelantado y eso, que ha generado controversia, pero solamente lo menciono, ¿verdad?, porque es lo que rige el proceso. También en esta elección tenemos como que la base legal de esta elección está también en la Ley de Relaciones Federales. Sabemos que Puerto Rico pues, tuvo una ley John Foraker y luego con la ley 600 que autorizó la creación de la Constitución, pues se unieron, ¿verdad? Se comenzaron a llamar Ley de Relaciones Federales con todas las disposiciones que aplican ahí. ¿Y por qué esa ley está ahí? Pues porque especifica el rol, la elección del comisionado residente, discúlpenme. La ley para la definición final del estatus político, que es la 51, se trata de la ley del plebiscito que vamos a tener y el reglamento de las elecciones que lo prepara el propio, la propia Comisión Estatal de Elecciones. Cuando hablamos del sistema electoral puertorriqueño, como mencioné, y no voy a repetir, a entrar en el detalle, pero está cimentado en los partidos políticos, así que toda la estructura se basa en las decisiones de los partidos políticos y la comisión, ¿verdad?, cómo funciona bajo dos principios, es que los eventos electorales los presiden, es decir, no puedo decir que es que manda sobre el otro, pero que si vamos a buscar material electoral a una oficina de la Comisión Estatal de Elecciones, pues se le va a entregar al del PNP, no al del otro partido, porque el que preside el partido que está en el poder a nivel estatal. Y el otro principio que rige en la comisión es que las decisiones deben ser por unanimidad y lo vamos a ver aquí en la pirámide que les estoy presentando, que la encontré, me pareció muy útil. La estructura de la comisión, ¿verdad?, se fundamenta en el tope. Está la comisión estatal, que es el presidente, los comisionados de cada partido y los secretarios. Hay una comisión local. Cuando hablamos de comisión local nos referimos a que en cada precinto electoral hay un comisionado de cada partido y un presidente que es un juez de ese pueblo. Luego la subcomisión local son unos comisionados alternos. La Junta, hasta ese momento, los comisionados de cada partido reciben algún incentivo o recibían algún incentivo y la Junta, y en adelante, le hablo de la Junta de Unidad en el número 4, y la Junta de Unidad está compuesta por coordinadores y subcoordinadores, el caso de la subjunta. Interesante, ¿verdad? Cuando en la comisión, en el proceso electoral hablamos de unidad electoral se refiere al centro de votación. A veces ¿verdad? Uno dice, pues voy a la escuelita de Santana, por ejemplo, en mi caso, pues en vez de ser la escuelita de Santana es la unidad 13. Pero siempre que hablamos de unidad, pues es eso. Y la Junta de Colegios, que se refiere a los salones de votación. Cada salón de votación es un colegio y en los salones de votación hay un inspector en propiedad, un inspector suplente y un secretario de cada partido. Y constituyen, ¿verdad?, esa junta de colegio, esa junta de unidad, el mismo concepto. ¿Qué ocurre? Si en un colegio de votación, en un salón, no hay acuerdo sobre un asunto o sea, no hay unanimidad en este caso van a ser 6 partidos, entre los 6 inspectores, pues ese issue sube a la Junta de Unidad ese mismo día, allí en la votación. Si ocurre lo mismo, que hay desacuerdo, eso va a la comisión local y entonces pues ahí hay un juez. Que si los comisionados de los partidos no se ponen de acuerdo, pues ese juez, ¿verdad?, debe ser imparcial y va a tomar las decisiones. Y luego pues sube a la Comisión Estatal de Elecciones en unos procesos más apelativos. Cuando hablamos de la composición del sistema electoral, pues
nosotros, ¿verdad? No puse un mapa específico de los 78 pueblos, aunque se ven aquí, pero porque todos los conocemos, pues está dividido en 78 municipios y en 110 precintos electorales. Y esto es interesante porque, ¿verdad? Uno en su diario nunca habla de que uno es de un precinto o de otro, uno habla de que uno es de un pueblo específico. Los pueblos grandes o con gran composición poblacional, pues tienen más de un precinto. En mi caso, que es Arecibo, pues nosotros tenemos un precinto que es el número 27, que es bastante grande, y solamente un pedacito de Arecibo está en el precinto 26. Y así ocurre, por ejemplo, en el caso de San Juan, que es el más grande. San Juan tiene 5 precintos. Tiene el área de Condado y Santurce, el área de Atorrey, el área de Río Piedras, en ese orden, del 1 al 3. Tiene el 4, que es el área de Caimito, y el 5, que también es Caimito, más colindancia acá con Guaynabo y Aguas Buenas. Los distritos representativos. Tenemos 40 distritos representativos y esto sí lo podemos ver aquí en este mapa de abajo. No con los números, ¿verdad? Pero aquí está el distrito representativo 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y por ahí para abajo, pues si por ejemplo siempre voy a hablar de Arecibo porque es el caso que conozco bien, pues yo llego a Arecibo y tengo el distrito 14 y entonces tengo el distrito 13. Esos distritos están compuestos de diferentes precintos y esa es la lógica de que existan los precintos como una cuestión de organización poblacional. Y luego pues existen 8 distritos senatoriales cuando hablamos del caso del Senado, y aquí pues vemos que el distrito 1 es San Juan, el distrito 2 es Bayamón, el 3 es Arecibo, Mayagüez, Ponce, Guayama, Humacao y Carolina. Interesante, por ejemplo, el caso de Ponce, del distrito de Ponce y Guayama, que Juana Díaz está dividido en 2 distritos. Así que la mitad de la gente de Juana Díaz vota por 2 senadores diferentes a los que vota la otra mitad. Y ocurre lo mismo con Guaynabo, que tiene un pedacito en Bayamón y un pedacito en San Juan. Ahora, hablando más sobre las primarias y los mecanismos internos de los partidos, de aquí lo que yo quería resaltarles es que los partidos realizan mecanismos internos que son regulados por sus propios reglamentos, obviamente siempre y cuando estos mecanismos no vayan contra la ley. Así que nadie puede estar por encima de la ley, pero los mecanismos internos incluyen, por ejemplo, las asambleas que hizo el Movimiento Victoria Ciudadana para escoger a sus candidatos, que por otro lado, pues existen lo que nosotros le decimos las primarias de ley. Y hago esta distinción porque en los partidos pues se dan unas primarias internas para ver quién preside el partido en X área geográfica. Pues esos son mecanismos internos. Sí, la comisión ayuda para, por ejemplo, poner las máquinas para contar votos si es necesario, pero en las primarias de ley el evento lo corre completamente la Comisión Estatal de Elecciones con la estructura que un poco he mencionado. Y las primarias se rigen por el Código Electoral de forma completa. 2 puntos, ¿verdad?, que han causado controversia o que en nuestra sociedad y que quizás es algo que debemos repensar como país, es el financiamiento de los procesos en los mecanismos internos. El financiamiento es totalmente por los partidos y por los candidatos. Si yo quiero ser presidente de Proyecto Dignidad en Arecibo y alguien más también quiere serlo, pues ese proceso que se da alterno que menciono ahí, pues lo tenemos que costear el partido Proyecto Dignidad y los candidatos que estemos en la contienda. En el caso de las primarias de ley, pues es ¿verdad?, un evento que lo cubre completamente la Comisión Estatal de Elecciones y hemos visto que en medio de una crisis fiscal la Junta no le dio el presupuesto a la comisión que pidió y eso fue una de las causas que provocó un desastre electoral en las primarias que estaban supuestas a ser en junio, que luego iban a ser en agosto y que terminaron dividiéndose en 2 fines de semana. Y el otro issue de las primarias o de los eventos primaristas que yo entiendo, en mi opinión, es algo que como país debemos atender, es la identificación de los participantes. Una vez usted participa de una primaria del Partido Popular o del Partido PNP,
pues automáticamente usted tiene el sello de que es popular o de que es PNP. Y yo pienso que eso no es necesario. Yo creo que las primarias son un buen mecanismo para limpiar esas papeletas para que en noviembre sean los mejores candidatos posibles. Así que nosotros como país pudiéramos idear un mecanismo donde la persona no tenga la necesidad de identificarse como popular o PNP, simplemente vaya al colegio, coja esa papeleta y pues a lo mejor sí que sea en una sola columna que puede votar o algo, pero que no haya esa necesidad de identificarse. Es una crítica de mi parte. Ahora pues vamos a hablar más de las elecciones como tal, de ese evento, que ya está corriendo, que ya empezó, no es el 3 de noviembre solamente. Primero les voy a presentar las papeletas y les voy a decir la cantidad de candidatos que pueden escoger por esa papeleta y luego más adelante voy a volver a los tipos de votos que se pueden dar. En primer lugar, ¿qué nosotros necesitamos para votar? Para votar necesitamos haber estado inscritos al 14 de septiembre del 2020. Cuando hablo de una junta de inscripción permanente, me refiero a que en cada precinto tiene que haber una oficina de la comisión, pero que se llama de esa forma. No se llama, voy a la comisión, uno no dice voy a la comisión estatal, mejor dicen voy a la JIP. ¿Qué ocurre? Para las personas que estaban inscritas, que han estado inscritas toda su vida, pero que no votaron en la elección del 2016, ni en la del 2012, iban a aparecer como inactivos en el registro, así que no van a poder votar, a menos que se hayan reactivado a esa fecha. Si usted cambió su dirección, si usted se mudó, pero no hizo el cambio a esa fecha, pues ya sabe que va a tener que ir a votar al lugar donde está inscrito en el registro. Debo tener a la mano mi tarjeta electoral, mi licencia de conducir o mi pasaporte. Eso es nuevo con la ley electoral de este año, con el código electoral, no necesariamente con la tarjeta, porque la realidad es que el fin es poder identificar a la persona. Así que si es un documento emitido por el gobierno oficial, pues se puede presumir veraz, y esa fue la lógica tras esa enmienda. Seguir las medidas de distanciamiento físico e higiene. Sabemos que estamos en medio de una pandemia, así que cuando hagan esas filas, no permitan que la gente se les pegue mucho. Se van a proveer guantes, se pueden proveer mascarillas. Todos los funcionarios deben estar así. Los bolígrafos, los Sharpie que se van a utilizar, tienen que estar desinfectándose constantemente. Y pues vamos a cooperar, porque esto es una cuestión, ¿verdad?, de los funcionarios, pero también del público que va a votar. Cuando hablamos de las papeletas, pues siempre vamos a tener una papeleta estatal, que es donde uno puede escoger máximo un gobernador y máximo un comisionado residente. Aquí vemos que los 5 partidos, perdón, ahorita dije 6, son 5 partidos, pues tienen sus candidatos. Hay un candidato independiente y tenemos una columna aquí a mano derecha que nos permite votar por nominación directa, pero lo voy a explicar más adelante. Estas líneas que ustedes ven, un poco es como el barcode, se llaman líneas de tiempo, y son las que la máquina electrónica lee para poder saber cuál clave va a utilizar para adjudicar el voto. Esa papeleta va a ser color gris y negro, como se ve en la imagen. Luego vamos a recibir una papeleta más cremita, que esta es la papeleta legislativa. Y aquí yo quiero hacer, ¿verdad?, una distinción. Yo utilicé un ejemplo de lo que van a encontrar en Sidra. Cualquier elector de Sidra va a encontrarse con esta papeleta, y en la papeleta legislativa, en cualquier parte de Puerto Rico, uno puede escoger un representante por distrito, hasta dos senadores por distrito, y hasta un máximo de un representante por acumulación y un senador por acumulación. Algo que, ¿verdad?, quiero denotar es que podemos ver en el caso del Partido Nuevo Progresista que la persona que está en el número 4 es Jorge Báez y la persona en el número 10 es Carlos Rodríguez. Pero ahora vamos a ver una papeleta de San Juan. Y aquí tenemos el precinto 3 de San Juan, que es Río Piedras. Ok, aquí se me fue. Ok, lo vamos a ver más adelante. ¿Qué ocurre? Cuando usted vota íntegro en cualquiera de los partidos,
Ok, ya, que el ejemplo era con Victoria Ciudadana. Vemos Victoria Ciudadana que tienen 2 candidatos, en el 4 tienen a Mariana y en el 10 tienen a Rafael. Pero cuando vemos en San Juan, en el 4 tienen a José y en el 10 tienen a Ana Irma. Porque los partidos hacen una distribución para que todos sus candidatos, en teoría, estén en zonas geográficas y al final puedan sumar la misma cantidad de votos. Vamos a poner que en la mitad de la isla, Victoria Ciudadana puso a José Bernardo a acumular en el número 4 y en la otra mitad de la isla puso a Mariana. Y esa es la lógica por la que ese orden va a cambiar según el lugar donde usted vote. Y si usted votará íntegro, quienes van a recibir el voto van a ser el que esté en el 4 y el que esté en el 10. Pero voy a hablar de las formas de votación más adelante. Por último, va a recibir una papeleta amarilla, que es la papeleta del municipio. Y aquí voy a hablar sobre una distinción también. En la papeleta del municipio, usted va a votar hasta por un máximo de un candidato a alcalde y por un máximo de legisladores municipales según su pueblo, según su municipio. Y el caso de Sidra, y es el caso de la mayoría de Puerto Rico, de Arecibo, de casi todo Puerto Rico, es que escoge 13 legisladores municipales, hasta 13. Usted puede escoger hasta 13, va a ver que la lista llega hasta 13. Y luego vamos a poner que en Sidra gane Jorge Tirado, la mayoría de votos el Partido Independentista, pues el partido la realidad es que en Sidra hay 16 legisladores municipales, porque los 2 del partido que quede en segundo lugar ocupan 2 sillas de minoría y el partido que quede en tercer lugar ocupa una silla de minoría. Entonces, por eso suman 16. Aquí es que quiero hacer la aclaración y pongo el caso de San Juan, porque vamos a ver que en el caso de San Juan, en vez de 13, hay 14. Hay 3 exclusiones específicas en ley, que es que el caso de San Juan tiene más legisladores y los casos de Vieques y Culebra tienen menos. Así que por eso es que vamos a ver que vemos que en el caso de San Juan hay más legisladores municipales. La cuarta y última papeleta que recibirían ese día es la papeleta donde se le consulta a los electores si quieren ser admitidos inmediatamente dentro de la Unión Estadounidense como un estado. Entonces usted escoge no o escoge sí. O la deja en blanco o la daña, lo que usted quiera. No estoy... Lo que quiero es que sepan que tienen esas posibilidades. Ahora quiero hablar un poco del proceso que ocurre antes de votar para que ustedes un poco entiendan y quizás pues creen un poco de conciencia de esa megaestructura que se da y de lo que uno no ve y que, ¿verdad? A muchas personas les quita el sueño este proceso, pues son días de trabajo arduo. Y es que, por un lado, los empleados de la Comisión Estatal de Elecciones y los partidos me preparan el material al detalle. Y hablo al detalle porque ustedes ven esas cajas que están ahí de fondo. Si en esa caja dice precinto 27, que es Arecibo, unidad 13, que es Santana, y dice colegio 1, pues específicamente ahí van a estar únicamente o sea, el material específico del colegio 1, o sea, con los apellidos, las listas de los apellidos que son, etcétera. Así que es un proceso riguroso, ¿verdad? Y por eso conlleva mucho tiempo. Además de lo que ocurre, ¿verdad? Cerca de la elección, la comisión y los partidos pueden contratar unos empleados que los paga la comisión para que cada partido tenga representación y gente observando ahí el proceso. Algo que ocurre a la par es que los partidos están en búsqueda de voluntarios que funjan como funcionarios. A nadie se le paga por trabajar, como mencioné al principio, de la Junta de Unidad y Colegio. Así que, ¿verdad? Un proceso, un poco cuando se habla de este líder de barrio, que antes pues iba al municipio, se quejaba, buscaba que le embrearan la calle a los vecinos, que le resolvieran los problemas, pues a veces ese mismo líder de barrio es el que se encarga de buscarte los 20, 30 funcionarios que necesitas para ese día, y no solo
de buscarlos, también hay un proceso de adiestramiento que se ofrece en cada partido y hay un proceso de organizar los alimentos que se le van a dar a esas personas, desayuno, almuerzo, merienda, personas que transporten la gente que lo necesite en esa comunidad. Así que todo ese trabajo se está dando en estos momentos. Ya deberían estar bastante listos, pero se está dando en estos momentos. Los días previos al evento se organiza el uso de los centros y el acceso a los mismos. Los coordinadores deben ir llamando a sus directores de escuela, si son centros comunales al municipio, y acordar las fechas y los horarios en que van a abrir estos procesos. Y los días antes a los eventos, los coordinadores de cada partido van a la HIP y buscan, pues si yo voy a tener 3 centros de votación, 3 salones o 3 colegios, pues yo tengo que buscar 3 urnas para cada, una urna para cada uno, 3 casetas de votación, montarlas desde el día antes, montar letreros, etcétera. Es toda esa logística. El próximo paso es que ya hablando de básicamente el día antes de la elección, o como debía ser el día antes, se envían los camiones custodiados por la policía al cuartel de la Policía Estatal en cada municipio. Eso fue lo que nosotros vimos en la televisión, que el día de la primaria en agosto vino ocurriendo al mediodía, pero eso normalmente ocurría un día antes. Ese camión pues tenía sellado con el nombre, ¿verdad?, del lugar a donde iba, y entonces pues al abrir las puertas del camión se rompía, ¿verdad?, como una protección de que si estaba roto pues fue que alguien había abierto. Eso se quedaba toda la noche en el cuartel de la policía, y en la madrugada, 4 o 5 de la mañana, se reunían los comisionados de cada partido en el lugar de entrega, podía ser el mismo cuartel o la HIP o la plaza del pueblo, y empezaban a organizar esos maletines por unidad, por centro de votación. Así que era una logística tremenda. A cerca de las 5:30 de la mañana llegaban los coordinadores a ese lugar y entonces recogían todo el material electoral de toda la unidad. Como les dije, como preside el partido de gobierno, pues el coordinador del PNP se supone que esté ahí y recoja los maletines. Pues se empieza a llamar, por ejemplo, en el caso que cuando yo he estado, he visto que llaman las unidades geográficamente más lejos del pueblo primero, y empiezan por la unidad 27 y empiezan a llamar. Y si no está el coordinador del partido que preside, llaman al del próximo partido y se lleva el material. Casi siempre van juntos, a veces hasta comparten el carro porque son gente de la misma comunidad, que son amigos y todo. Y entonces montan las cosas en el carro y se van para la escuela. Entonces, una vez están en la escuela, ¿verdad?, los subcoordinadores de unidad y los funcionarios de colegio deben estar desde las 6:30 ya en la escuela, ultimando detalles y esperando que ellos lleguen. Y cuando ellos lleguen con el material, pues sincronizan los relojes, se distribuye el material y los funcionarios de colegio proceden a encerrarse literalmente dentro de ese salón de votación para verificar y finiquitar todos los detalles. Ahí hay un error ortográfico de un typo. Vemos aquí que esto es básicamente un maletín y así pesan un montón, pues están llenos de material. Esto que dice aquí número de sello es un número que tiene este sello color amarillo. Y una vez se rompe, cuando se vuelve a cerrar, pues tú pones el nuevo número de sello. Y esa es la lógica para que haya, ¿verdad?, una cadena de custodia de quién manejó los documentos, de quién manejó ese equipo. Y las máquinas, pues las máquinas pesan, pero las cajas con papeletas y con todos los papeles que llegan, de verdad pesan un montón. Completar los documentos que hacen, ¿verdad?, esos funcionarios antes de abrir el salón de votación, completar documentos administrativos. Y esto es bien importante y ¿verdad?, lo comento a modo de ¿verdad?, dato adicional, que todo se tiene que completar en un bolígrafo color rojo para distinguir de las cosas que son en bolígrafo negro y de las cosas que son en Sharpie. Completan un documento que se llama acta de cuadre de papeletas, que es un poco poniendo, llegaron tantas papeletas de cada categoría. Un documento, las hojas de asistencia, ellos entregan unos nombramientos, cada funcionario tiene un nombramiento. O sea, si yo voy representando al Partido Popular, yo tengo que tener un nombramiento de una persona autorizada por el Partido Popular en Arecibo a nombrarme. Y entonces se verifican todos los nombramientos, se ponen en un sobre, se firma la hoja de asistencia,
se hace el acta de incidencia, se comienza a hacer el acta de incidencia, que este es un documento que es vital para el proceso electoral porque es un documento donde las personas reseñan todo lo que ocurra regular e irregular. Por ejemplo, a tal hora nos constituimos, a tal hora abrimos los sellos, ponemos los números de los sellos, quiénes estaban presentes, quiénes iniciaron qué papeletas. Las actas de incidencia no dieron abasto en las primarias. En las primarias tuvimos que escribir en hoja en blanco y sacar, y cada uno escribirla para tener copia, porque no había dónde sacar copia, porque los eventos irregulares en las primarias fueron de sobra. Pero un poco eso, se dañó la máquina, se fue la luz, vino gente con propaganda política, todo lo que pudiera considerarse irregular o fuera de lo normal. El otro proceso que hacen es iniciar las papeletas. Este año ellos han dado instrucciones para que sean los inspectores, como mencioné, hay 5 partidos, así que 2 inspectores de diferentes partidos deben iniciar en la parte de atrás, en un cuadrado que hay, que entiendo que está más adelante en la presentación, ponen sus iniciales y eso un poco para validar la papeleta, y eso se hace en bolígrafo negro. Luego se organiza el espacio físico, porque las urnas estén donde ellas las quieren, la máquina de votación que esté cerca de un tomacorriente. Se acuerdan los roles, porque si bien hay unos roles específicos que dice el reglamento al inspector, al subinspector y al secretario del colegio, la realidad es que entre los partidos hacen acuerdos y tienen diferentes roles, así que no es rígido. El voto adelantado, les quiero comentar, ¿verdad?, del voto adelantado, porque cuando les dije al principio que el evento electoral ya estaba corriendo, es literalmente porque ya hay gente votando. En Estados Unidos también está ocurriendo lo mismo. Pues este año la modalidad de voto adelantado se flexibilizó el voto adelantado. En parte tiene que ver mucho con el tema de la pandemia. Yo, aunque tenía mis reservas, pues yo creo que mucha gente ha sacado un provecho que era necesario, gente que se expone mucho yendo a votar a un colegio, a un centro de votación, así que ha sido una herramienta que pues vamos a ver si de verdad ocurre sin problemas, pero que era necesaria, yo pienso. Por un lado, hablamos del voto a domicilio. Este voto era bien riguroso para personas con dificultades físicas, mayores de 80 años, etcétera, y para las personas que cuidan a esa persona. Y ese voto se va a estar dando desde este sábado hasta el lunes 2 de noviembre. Por ejemplo, este sábado en mi barrio específicamente tenemos 4 rutas y hay 4 personas de cada partido. Se supone que ese día vayan pues 4 populares, 4 PNP, 4 independentistas, y van a cada casa que esté en ese listado una persona de cada partido. Si solo hay un partido presente, esa ruta no sale, porque obviamente, ¿verdad?, se puede ver mal que traten de influenciar a una persona o algo y que no hayan testigos para hacerlo saber a la comisión. El otro tipo de voto adelantado es por correo. Ese ya se están recibiendo por la oficina de Estados Unidos del servicio postal, y que es bien importante seguir las instrucciones al pie de la letra, y yo las voy a decir un poco porque me parece que si usted tiene un familiar que lo ha recibido, al igual que las personas que están fuera de Puerto Rico, pues hay unos caveats que si no se cumple con esto, el voto se invalida. Así que es bien importante. Estos sobres están llegando a las casas, literalmente como está en la imagen, y la persona recibe la tarjeta verde del correo, va a la oficina postal, busca el sobre, que es un sobre Manila color naranja, le voy a decir. Y dentro de ese sobre Manila hay un sobre blanco, hay 4 papeletas, claramente, una de cada una, y una hoja de instrucciones. La persona tiene obligatoriamente que votar con un Sharpie negro. Tiene que ser Sharpie o imitación, pero que sea ese tipo de marcador. Si vota con bolígrafo negro, el voto no se va a contar por ahora. Se va a contar en el recuento, si hace falta.
pero tiene que votar con Sharpie. Pero lo más importante es que una vez esa persona haya votado en las 4 papeletas, la introduzca en el sobre blanco y saque una fotocopia de su identificación, sea el ID, de la licencia de conducir, el Real ID que ofrece DITOP para los que no conducen, el pasaporte o la tarjeta electoral. Pero esa identificación, esa copia no puede por nada del mundo estar dentro del sobre blanco. Es decir, no puede estar junto con las papeletas. Tiene que estar dentro del sobre naranja, el sobre blanco y la identificación, pero nunca la identificación puede estar dentro del blanco. Y la lógica es que el voto es confidencial y uno nunca debería saber cómo votó cierta persona. Si yo estoy trabajando en la comisión y recibo ese sobre como el que está ahí en la foto, abro, saco la identificación, la copia de identificación, confirmo la identidad del elector. Confirmo que quien está en la lista, a quien le enviamos, es la persona que me envió el ID. Y saco ese sobre blanco con las papeletas y sin abrirlo lo deposito en una canasta que hay ahí para eso. Y luego viene otro empleado y abre todos los sobres blancos y saca las papeletas. Nunca se supo quién votó de qué manera. Ahora, si ponen el ID dentro del sobre blanco, pues habría una violación a eso. Y lo que la comisión ha dicho es que esos votos ni siquiera se van a abrir. Así que esos votos van a quedar descartados. Cada vez que abran el sobre amarillo o naranja y no encuentren el ID, quedan descartados. Así que se los comento porque son muchas las personas que lo han solicitado y pues si conocen a alguien se lo dejen saber. Y por último, el voto adelantado en precinto. Cuando hablamos del precinto nos referimos a los centros de votación. El 31 de octubre, muchos centros de votación, por ejemplo, en Arecibo siempre eran 2, uno en cada precinto, ahora van a ser 8 centros de votación. Ese día van a ir ahí las personas en horario de 9 a 5 p.m. Y van a poder votar. Son solamente las personas que lo solicitaron. Ok. Durante el proceso electoral, lo primero que les menciono es que, aunque lo dije en el slide anterior, es que los centros de votación van a abrir de 9 a 5. Esto es un cambio a lo que estamos acostumbrados de 8 a 4. Así que yo sé que van a haber muchas personas, sobre todo personas mayores, que van a estar allí desde las 7 de la mañana y van a pelear un poco, pero nada, esto es para cuestión de la logística de por la mañana que se pueda dar sin contratiempo y se pueda abrir puntual. Al llegar cuando usted ya vaya a votar literalmente, usted va a llegar al centro de votación, allí tiene que haber una mesa en la entrada del centro donde va a haber una persona que va a verificar en una lista que están todos los electores de ese pueblo y le va a decir sí, a usted le toca aquí y le toca en el salón 1, en el salón 2 o en el salón 3 según su apellido. Luego, cuando usted se acerque a la puerta, a usted se le verificará primero que todo que el dedo índice derecho no esté entintado con una luz ultravioleta y se le pedirá su identificación. Se va a verificar en las listas y usted procederá a firmar y entonces solo después de haberse entintado el dedo, solo después de haber firmado se le entintará el dedo. Les comento, siempre esperen a que hayan buscado su nombre, porque ha pasado que a veces la gente se cambiaron de dirección, no se acuerdan y ya no votan ahí, entran, los funcionarios a la prisa le entintan el dedo y después resulta que no votaba ahí y no lo quieren dejar votar en donde le toca, ¿no? En ningún lugar lo van a recibir si ya tiene el dedo entintado. Así que, ¿verdad? Ténganlo en cuenta. Primero firman y entonces después que le entinten. Antes uno introducía el dedo en un envase con una esponja y ahora es un gotero que le van a echar por encima por la cuestión de higiene y pues, del COVID. Personas que no tengan dedos, lo que se hace es que se les cita para las 5 de la tarde y son los últimos en votar. No pueden votar durante el día. Luego se le entregará el Sharpie y las papeletas y usted pues va a votar con el Sharpie, va a marcar lo más en el centro posible del recuadro y lo más oscuro posible. En la primaria ocurrió que la gente pensaba que el Sharpie podía dañar la papeleta y marcaban suavecito y era lo contrario. La máquina no leía por falta de marca. Votará e ingresará las papeletas en la máquina. La máquina tiene una aleta para que
no estén los funcionarios ahí, por más, ¿verdad? Yo por lo menos siempre trato con las personas que trabajo de pedirles que no se peguen a la máquina, que dejen que la persona vote porque el voto es privado, etcétera. Pero he visto mucha mala actitud de las personas de querer como que estar ahí para ver cómo una persona vota y eso es ilegal. Usted vota en su privacidad y si le molesta los funcionarios, se lo dicen, no se me pegue, no quiero que usted vea. Puede poner la papeleta boca abajo, se proveen unos cartapacios para que nadie vea su papeleta. Así que se los comento, ¿verdad? Como un consejo. Se le revisará el dedo entintado antes de salir del colegio. Claramente, si cuando al salir verifican y no se ve la marca del entintado, pues le vuelven a echar un poco más antes de irse. La máquina de escrutinio, que esto es posiblemente el dolor de cabeza de muchos, pero a la misma vez ha sido una herramienta que pues, ayuda hasta cierto punto. Tarda aproximadamente 5 segundos leyendo cada papeleta. Aquí ustedes ven que dice sistema listo y cada vez que diga sistema listo, usted puede introducir una papeleta. Hasta que no diga sistema listo, no la puede introducir. Algo que va a pasar es que la papeleta le va a decir uno de 4 diferentes mensajes. El primero es papeleta adjudicada y eso significa que se contó su voto y no hubo ningún problema. Papeleta en blanco. Eso claramente significa que usted depositó la papeleta en blanco. Así que cuando usted la deposita en blanco, él le va a dar 2 opciones. O le da a corregir, es que la dejé en blanco sin querer, se me olvidó. O le da a votar, no, es que yo la dejé en blanco a propósito. O le da a votar, y es un voto. Si le puede decir papeleta mal votada. ¿Qué es una papeleta mal votada? Que usted votó por más de los puestos a los que se podía. Voté por 2 gobernadores. Pues te va a decir que está mal votada y te va a volver a preguntar lo mismo. ¿La quieres corregir o la quieres echar así mal votada? Y usted le da a votar. Marca indeterminada o imprecisa. Pues eso es lo que les dije que pasó en la primaria, que usted hizo la marca, pero la máquina no logra detectar bien si hay una marca o no. Por aquí es que salen los resultados y pues se los voy a enseñar en breve. Y por abajo pues hay varias cabidas que les voy a enseñar. Ahora vamos a los tipos de votos. Y el primero, ¿verdad? Es el voto íntegro. Voy a usar la papeleta legislativa porque es la más compleja, así que si pueden entender lo que ocurre con la legislativa, las otras son bastante sencillas. En la papeleta legislativa, un voto íntegro es aquel, y en cualquier papeleta, un voto íntegro es aquel que usted da por alguna de las insignias que están arriba. Si usted da un voto íntegro aquí, pues usted le está dando el voto a un representante por distrito, a los 2 senadores por distrito, al número 4 de acumulación y al número 10 de acumulación. Y eso es un voto íntegro. Igual ocurre en el PNP, en cualquiera de los partidos. ¿Qué es un voto mixto? Y les voy a presentar 2 modalidades de un voto mixto. Yo he sido popular toda mi vida y yo quiero votar bajo la pava, pero a mí ni Enid Monge ni Dalmau me gustan. Así que yo no quiero votar por ellos 2. Pues usted vota bajo la insignia del partido de preferencia y escoge los otros. Yo dije, pues mira, yo quiero votar por Kaylis y yo quiero votar por Zaragoza. Pues yo marqué así y eso es un voto mixto, aunque es dentro del mismo partido. Un voto mixto, y ahora lo presento de otra forma, con personas de otros partidos. Pues voté bajo el Partido Popular, bajo la insignia del Partido Popular, le di el voto al representante y los senadores de distrito, pero en acumulación ninguno de ellos son buenos. Yo mejor quiero a que es nuevo, y yo mejor quiero a Ana Irma, que tiene una trayectoria. Y entonces, pues así existe. Lo importante es que en el renglón de acumulación, solo uno, y en el renglón de acumulación de Senado, solo uno. Un voto por candidatura. Y aquí pongo varias posibilidades. Yo voto aquí en Arecibo y me gusta mucho el candidato de representante de distrito de Victoria Ciudadana. Pues lo tengo aquí. Otra opción es que no me gusta ninguno, lo deje en blanco. Pues también de distrito, pues mira lo que pasa con distrito, que yo no conozco más que a esta muchacha, Elizabeth, pues ok, pues voté por Elizabeth. Pero sí yo tengo un compañero de trabajo que está haciendo campaña para que votemos por él por nominación directa. Pues lo escribo aquí. Y ya.
Y entonces escogí 2, que era el máximo posible. Pude haber escogido uno solo, no hay problema. Por acumulación, pues representante me gusta Lizzy, pues voté por Lizzy. Y en el Senado me gusta María de Lourdes, pues voté por María de Lourdes. Igual lo pude haber dejado en blanco, pero ese es el voto por candidatura. Yo puse esto porque me daba la impresión, por si ustedes tienen dudas sobre esto, me pudieran decir, si yo voto así, o sea, pues yo estoy ahora disponible unos minutos antes de continuar para que ustedes me puedan decir, mira, quiero practicar de esta forma. Pues usted me dice, yo aquí cojo el Magic Marker y lo hago. Sí, daba un ejemplo de el de mixto y el de candidatura. Ok. Pues yo voy a votar mixto. Lo voy a escribir aquí con mi mal pulso porque no tengo mucho pulso con el mouse. Y entonces pues yo llegué y yo empiezo. Yo soy PNP de toda la vida. Y entonces, para que el voto sea mixto, obligatoriamente tiene que haber una marca en la insignia de un partido político. Yo soy PNP y a mí me gusta Memo, pues yo le dejo, no tengo que hacer nada. Pero yo reconozco que estos senadores de mi partido han sido terribles. Pues a mí me gusta mucho Elizabeth, voy a votar por Elizabeth. Y esta muchacha de Victoria fue por casa y me dijo las ideas y son muy buenas, pues voto por Yamira. De los PNP, Lourdes Ramos no me gusta, pero este joven no vidente le ha sido muy vocal con los temas de las personas con discapacidad, voy a votar por él. Y aquí vengo, ¿no? Me gusta Keren Riquelme, pues no tengo que hacer nada. O por el contrario, digo, María de Lourdes siempre ha sido tremenda con las causas del pueblo, pues le doy el voto. Y así hiciste, ¿verdad? Un voto mixto. El voto mixto siempre va a requerir una X, ¿verdad? Bajo la insignia del partido de su preferencia y que vote, ¿verdad? Por candidatos de otros partidos o en acumulación que no sean el 4 y el 10. Resulta bien importante, quiero esto decírselo enfáticamente y lo voy a presentar con una papeleta del 2004, que usted siempre tiene que dejar lo que nosotros decimos un candidato vivo en su partido. ¿Y qué es un candidato vivo? Pues en este caso, yo voté bajo la palma y aquí no dejé a ninguno vivo porque voté por María de Lourdes. Aquí no dejé a ninguno vivo, aquí dejé a uno vivo, sí, perdón, dejé a alguien de mi partido. En este caso no, y dejé a Memo. Pues la papeleta es totalmente válida, pero vamos a suponer que yo, en vez de que yo hubiese votado por Kaylis y que yo hubiese votado por Juan Torres, porque pues yo soy PNP, he sido PNP, vamos a omitir esto de aquí, he sido PNP toda mi vida, pero este cuatrenio sí que no. Entonces estoy enviando un mensaje, voto bajo la palma, pero no dejo ningún candidato del PNP con el voto. Pues eso en su momento fue válido, pero con la máquina resulta pues un tema que ese voto probablemente sea invalidado, con gran probabilidad. Déjame borrar esto completo. O sea, el voto por el partido es para que quede inscrito. El voto fue no necesariamente para quedar inscrito, porque si no coge ningún voto, no lo coge. Es una señal de protesta y yo voy a volver ahí, pero este es el caso. En el 2004 hubo una elección que se decidió por 3,000 votos solamente. Y la mayoría de esos 3,000 votos o 3,500 votos eran personas que eran independentistas y que simplemente no querían el regreso de Rosselló por nada del mundo y entonces votaron por el PIB dejando saber, mira, yo soy independentista, pero yo, con tal que no gane Rosselló, yo voy a votar por Aníbal y voy a votar por el comisionado del Partido Popular. Eso pasó en vida real y por eso que traigo el ejemplo.
Y esto llegó a los tribunales. Esto llegó al Tribunal Federal específicamente por el caso, porque pues, el puesto de comisionado residente es un puesto federal. Y el Tribunal de Apelaciones de Boston, que es el área geográfica que incluye a Puerto Rico, aunque no tenga sentido geográfico, pues decidió que hay un principio, ¿verdad?, que está en nuestra Constitución y que es como sagrado, que es que hay que respetar la intención del elector. Y si la intención del elector era decir, yo soy independentista, pero le estoy dando el voto a Aníbal y a Prats, pues lo vamos a respetar. Y en aquel momento se validaron lo que se conoció como los pibazos populares que votaron, o sea, en vez de dar, le dicen pavazos a votar por la pava, pues independentistas que votaron por la pava. Y ese fue, ¿verdad? Eso fue de gran controversia y eso fue lo que decidió quién fue gobernador en el 2004. ¿Qué ocurre? Que la máquina, cuando te lo lea, la máquina te va a decir que hiciste marcas de más, que dañaste la papeleta. Y si tú le das votar, tú estás muy claro, tú dices, no, es que yo soy PNP y pues le das votar y no van a contar el voto. Ese voto se va a guardar en unos sobres y se van a contar en su momento, en el recuento. Pero ese día con la máquina no se va a contar. Así que por eso es que siempre está como el mensaje de dejar vivo, si votas por una insignia, dejar vivo a uno de los candidatos de ese partido. No sé si lo pude explicar bien. Es que yo no puedo ver las caras ni puedo ver el chat, así que yo solo estoy viendo la pantalla, la papeleta, así que me dicen. Entonces vamos ahora a hacer uno por... Sí, gracias. Ok, perfecto. Ahora vamos a hacer uno por candidatura. Lo voy a abreviar porque está difícil. Y entonces pues yo digo, pues yo quiero votar por Héctor Guillermo para representante. Y yo digo, para el Senado de Distrito, los que están son malísimos, pero yo no conozco a esto, yo no conozco a esto, yo no conozco a esto, y este fue por mi casa, pero yo no le daría un voto a ese partido. Pues la voy a dejar en blanco, yo no voy a votar ahí por nadie que no sé quiénes son, pues la dejo en blanco. Y digo, por acumulación, es que estos dos son buenos, y esta es bueno, y esta sí es buena. Pues, ¿a quién escogeré? Pues solo puedo escoger uno. Y digo finalmente, pues termino escogiendo a Jesús porque yo lo escucho mucho en el guitarreño y me gusta. Entonces, y voy acá al Senado y digo, aquí no hay ninguno bueno. Aquí no hay ninguno bueno. María de Lourdes, pero es que ella pelea mucho. Esta gente no me gusta. Este partido no me gusta. Pero mira, está este señor que trabaja muchas cosas comunitarias, pues le doy a votar. Y ese es un voto por candidatura. Es un voto que no tiene ninguna insignia envuelta, no se vota por ninguna insignia, pero escoge los candidatos por, literalmente como dice el nombre, por candidatura. Por la candidatura de distrito puedo escoger uno. Por la de senador de distrito puedo escoger hasta 2. Pero no es que tengo que coger los 2 obligatoriamente. Y así sucesivamente. ¿Queda claro? Eso quedó bastante claro. En los tiempos de antes, para que tengan el contexto, pues las actas, lo que hoy día son actas, que es un recibo que imprime la máquina, antes era un papel gigantesco que a veces ocupaba 3x3, el tamaño, 3 pies por 3 pies. Y un poco, pues la lógica de votar íntegro es que los votos íntegros era sumar uno a todo el mundo de ese partido, y era como más fácil. Y luego el voto mixto, pues si yo votaba mixto, yo le tenía que restar un 1. Aquí yo había votado bajo la pava y por Héctor, pues yo le tenía que restar un voto a Juan y sumarle uno a Héctor. Y todo eso era literalmente manual poniendo palitos. Yo trabajé en una elección que fue así y fue mega interesante, de que yo quería llevarme un recuerdo del acta para mi casa porque es algo como histórico. Y el voto por candidatura, pues era fácil porque era sumarle un voto a cada uno de los que estaban marcados. Pero ya ahora la máquina lo hace todo, así que no es como que, ¿verdad? Y obviamente, pues políticamente les conviene el voto íntegro a cada partido, pero no es necesariamente lo mejor. Entonces, sobre la papeleta municipal, les quiero dar un consejo, y esto es bien para mí, ¿verdad? Como he sido legislador municipal y se los digo desde mi experiencia, pero también desde el aspecto electoral.
Ok. Yo he visto mucha gente que ha puesto su práctica de voto, y voy a hablar claramente del Partido Victoria Ciudadana porque pues, es el nuevo movimiento y que agrupa a muchas personas jóvenes. Y yo he visto que mucha gente hace esto y le gusta el alcalde de ese pueblo, en este caso él es el alcalde de Sidra, y votan por él. ¿Qué pasa? Al hacer esto, usted le está dando solamente el voto a Javier Carrasquillo como alcalde y a Víctor como legislador municipal. Usted podía escoger 13 y usted está dejando 12 asientos vacíos. Y yo creo, ¿verdad?, que la participación, si yo respeto y incluso el voto en blanco es una forma de protesta, definitivamente. Pero yo creo que debemos quizás ser un poco más conscientes que eso y decir, bueno, déjame verificar. A Jafet, pero si Jafet es el líder comunitario de tal barrio, yo lo conozco, pues déjame darle una X a Jafet. O yo digo, Sheila, mira, Sheila es la de las ligas deportivas de no sé qué barrio. O José es comerciante y es tremendo. Pues un poco que hagamos ese ejercicio y que quizás no completemos los 13, pero que cojamos una cantidad considerable de legisladores municipales, porque lo que ocurre en este caso, puede ocurrir lo siguiente, vamos a poner que gane el Partido Popular, un ejemplo, con el alcalde del PNP. Y entonces van a tener un alcalde de un partido y toda la legislatura de otro, y pues puede ser un poco difícil gobernar así. Y un poco estás dejando como tu voluntad como en blanco. Así que un poco el consejo es que en la papeleta municipal, independientemente de por qué insignia o por qué candidatos vayan a votar, escojan un alcalde. Además de, por esto se lo digo, el alcalde es la figura política más cercana a al pueblo, así que sean buenos o a lo mejor no son buenos, pues hay otros candidatos que no dejen esa papeleta en blanco, porque yo creo que la papeleta municipal es la que más incide en la vida de las personas. Allá están los gobernantes y los legisladores en San Juan y eso pues es un desastre, pero en nuestro pueblo pues tenemos alcaldes y legisladores municipales pues, que pueden hacer cosas por nuestras comunidades. Así que les invito a no dejar esa papeleta municipal en blanco. Les hablé de los pibazos y un poco mirando que ya votamos y que sometimos el papel, la papeleta por la máquina, les hablo un poco de la urna. Esta urna tiene 3 compartimientos, el principal o A, yo lo señalo con mi dedo como si pudiera verlo, ¿no? Pues miren con el mouse, el compartimiento A, que es gigante, de verdad, donde van a caer todas las papeletas botadas. Como pueden ver, la máquina por abajo va a tener dos salidas. Tiene la salida hacia el principal y tiene una salida hacia el secundario o papeleta B, perdón, al compartimiento secundario o B. Ahí van a caer las papeletas no contadas. Ese es el caso que les dije. Un write-in, por ejemplo, va a caer aquí. Una nominación directa. Porque la máquina no puede detectar, ¿verdad?, que tú estás escribiendo un nombre. Pues eso va a caer aquí y van a ser las mínimas. Y luego tenemos el compartimiento C, que es el compartimiento de emergencia, y yo no pude encontrar una foto de la urna de frente, esto es desde arriba. La urna de frente, y les voy a explicar el razonamiento aquí encima, ¿verdad? Esta caja va a estar cerrada y aquí va a estar la máquina y no hay espacio para meter nada. Hay de hecho muchos dobles de las cajitas para que eso quede ahí lo más sellado posible. Esta pared que ustedes ven aquí, que la estamos viendo desde arriba, de frente, va a tener 2 agujeros micro perforados, es decir, que están cerrados y que si uno, ¿verdad?, lo hunde un poquito, pues los puede abrir, como las cajas de conflay o algo así. Entonces, la primera micro perforación es del tamaño de la papeleta y es para que en caso de una emergencia que se vaya a la luz, las máquinas tienen baterías, pero no duran mucho. Las máquinas pueden ser bien problemáticas porque son las mismas de la elección pasada y sabemos que pues, la comisión no tiene los recursos, o a lo mejor no ha tenido, ¿verdad?, la buena fe de verificarla una a una al detalle,
pues la realidad es que pueden dañarse. En el cuatrienio pasado, en el 2016, a mí se me dañó una de un salón y fue, ¿verdad?, un caos porque la gente estaba en fila. Así que si eso pasa, un funcionario ágil lo que va a hacer es que va a decir, olvídense de arreglar, tenemos 200 personas en la fila, vamos a abrir el compartimiento de emergencia. Y ese compartimiento se va a abrir, usted va a tirar por ahí las 4 papeletas y hasta que se cierre completamente, vamos a poner que llegó la luz o que se arregló la máquina, pues ya se pone un tape y la gente sigue entrando las papeletas por la máquina. Pero vamos a poner que nunca llegó la máquina nueva, pues todo el mundo sigue introduciendo por abajo la papeleta. Luego, el segundo agujero microperforado es gigantesco y tiene el fin de poder sacar todas esas papeletas. Una vez se cierra el colegio, votaron los funcionarios de colegio, se cerró ya, están encerrados ahí para el proceso de cierre del salón. Ellos van a coger y van a sacar todas esas papeletas. Tiene que haber un funcionario de cada partido mirando y las van a empezar a introducir una a una por la máquina. En las primarias yo tuve que introducir como 800 papeletas, sin mentirle, porque se me dañaron en los 2 salones la máquina. Y entonces, bueno, los funcionarios se estaban volviendo locos, salimos como a las 10 de la noche. Y ellos van una a una, y en los casos en que la máquina te diga tu voto está en blanco, tu marca está incorrecta, no importa lo que te diga la máquina, ese funcionario lo que tiene que hacer es darle votar para que esos votos lleguen a ser contados y ya. Y algún voto que no pueda ser contado se ponen en un sobre junto con los del compartimiento B. Esto es técnico, no es algo que uno tiene que hacer, lo tienen que hacer los funcionarios para que entiendan la complejidad. Cuando se abren los compartimientos de emergencia, la gente, pues yo sé que no es cómodo, la gente se siente insegura, piensa que le van a robar esas papeletas, etcétera, pues sabemos las historias de Puerto Rico en lo electoral, pero la realidad es que en mi experiencia, pues esos funcionarios se fiscalizan entre sí porque para eso es que están de diferentes partidos, para velarse, y se dedican a una las papeletas, meterlas y darle votar. Luego que cerramos, ¿verdad?, la elección, se fue todo el mundo, votaron. Los secretarios de cada partido comienzan un proceso de trabajar con las actas, como mencioné, las actas de incidencia, a verificar los votantes que votaron según la lista. Cada partido va a tener una lista, así que verificar que concuerden, etcétera. Y entonces los directores o los inspectores de cada partido van a proceder al cierre de la elección en la máquina. La máquina tiene una llave y una clave. El PNP va a tener la llave y el PPD la clave. Y entonces introducen esa información y entonces cierran la elección. Una vez cerrada la elección, se imprime un recibo como este, que es muy, muy largo, como los de CBS, que les dice en cada candidatura cuáles fueron los resultados y lo firman los inspectores de cada partido y se desprende de la máquina. Y ese es el resultado oficial que se guarda. Y por ahí se le pueden imprimir copias a cada uno de los funcionarios que estén ahí. Se procede a transmitir esos resultados con un módem de internet que se le conecta y que, hablando, ¿verdad?, en la práctica, en muchos lugares geográficamente de Puerto Rico no van a funcionar por razones, no va a funcionar por razones geográficas. Se guarda ese material en donde no se transmitan los resultados. El efecto es que usted no los va a ver al momento en la televisión, en la página de la comisión. Pero una vez ese material se lleva a la HIP, pues se lleva el chip de la máquina afuera y ellos se encargan de transmitir los resultados desde la comisión. Se guardan todos los materiales según las instrucciones, que no voy a entrar en detalle, son un montón de sobres diferentes para diferentes documentos, etcétera, etcétera. Algunos van dentro de la caja, otros no. Se sellan y el coordinador y el salón, los inspectores de cada salón se lo entregan al coordinador de la unidad y el coordinador de la unidad lo lleva a la HIP, a la Junta de Inscripción Permanente. Luego de la elección, ¿qué ocurre? Pues algo parecido a lo que vemos en las fotos.
Esa noche se transmiten todos los resultados posibles, ¿verdad? De los eventos previos al día de la elección. O sea, todo esto del voto adelantado, se supone que por nada del mundo se cuente o se divulguen resultados hasta ese día al cierre de los colegios, a partir de las 5 de la tarde. Y se van transmitiendo también los del día de la elección. Comienza un proceso que se llama escrutinio general, que consiste ¿verdad? En algo similar al conteo que se da en la elección. Se abren los maletines, hay representación de los partidos, se abren los maletines, se pasan por la máquina, pero es exactamente igual al de la elección. Donde puede haber algo diferente es si hay un margen de error de 5% entre un candidato y otro, entonces se da un recuento. Y el recuento es bien específico. En los recuentos se van a abrir todo, o sea, todo es un proceso donde los partidos son bien rigurosos, protestando de que, pues, aquí en el acta de incidencia dicen que aquí pasó un montón de irregularidades, vamos a invalidar este colegio, eso llega a los tribunales, etcétera, etcétera. Pero ese es el proceso de recuento. Ahora un poco, ya estoy cerrando ya aquí en 3 minutos, y puedo obviamente contestar dudas y hacer práctica y lo que quieran. Pues le invito a que lean las propuestas y plataformas de los partidos, de sus candidatos a alcaldes, como mencioné que entiendo que es bien importante. Les, ¿verdad? Recomiendo que no voten ciegamente por todos los candidatos de un partido particular, incluso cuando usted se considere militante de uno, que sea, ¿verdad?, comedido, que sea juicioso en evaluar, ¿verdad?, cómo ha sido, cuál es la experiencia, cómo ha trabajado esa persona, que vea los debates que vea los debates por un lado, y por otro, o escuche, porque muchos son los debates locales de alcaldes, de senadores de distrito, son en la radio AM, así que aunque a uno no le gusta mucho escuchar AM, pues dése la tarea, escuche lo que tienen que decir, a lo mejor usted encuentra que alguien tiene similitudes con las cosas que usted piensa, que usted ni lo había escuchado antes. Así que haga esa tarea. Respete el voto ajeno. Yo veo 1000 cosas en internet diciendo que no van a dejar votar a sus abuelos, que le van a votar las tarjetas. Yo creo que ¿verdad? Parte del proceso tiene que ser que respetemos la voluntad del pueblo. Yo siempre he trabajado con un partido y en la mayoría de las ocasiones he perdido en mis salones y todo, así que la realidad es que yo, pues, respeto eso y al contrario busco facilitar que la mayor cantidad de gente pueda votar, independientemente de por quién lo vayan a hacer. Yo creo que ese es el ejercicio de la democracia. Practicar cómo votar, así que hoy hicimos unas prácticas, pero está esta página de internet que se llama www.practicatuvoto.com. Se los voy a poner cuando haya quitado la presentación, pues se lo voy a poner en el chat porque no lo puedo hacer ahora. Y que entren a consulta.ceepur.org. Ahí usted, esa es la página oficial de la comisión. Usted coloca su número electoral y le dice su estatus, si está activo o inactivo en el registro y dónde le toca votar. Específicamente le dice incluso hasta la lista, hasta el número de página en el que usted va a aparecer en la lista ese día. Buscar su tarjeta electoral y tenerla lista para el día de las elecciones, aunque sabemos que ahora puede ser pasaporte y licencia, pero no todos los funcionarios, la realidad, lo que se van a topar es que no todos los funcionarios van a estar al tanto de las reglas o adiestrados debidamente, así que se pueden encontrar con gente que les ponga pero. Y les comento que la Comisión Estatal de Elecciones ofrece duplicados de la tarjeta hasta el mismo día de la elección. No puede activarse, pero sí puede pedir un duplicado de su tarjeta ya existente. Y entonces, pues ahora yo ahí dejo mi contacto, que es orlando.colon@upr.edu, y estoy más que disponible para dudas. Incluso si ustedes tienen dirigen alguna organización y quieren que dé parte de esta presentación o algo, pues lo podemos coordinar si tenemos el tiempo en agenda. Y pues estoy abierto a dudas y comentarios. Orlando, muchas gracias por la presentación, fue muy completa. Tenemos una pregunta
la hace Karina, y ella pregunta cómo se daña una papeleta en sistema electrónico. Sí, pues la forma más fácil de dañarla, voy a aquí usar el ejemplo del plebiscito, que es la más sencilla. La forma más fácil es, bueno, le voy a decir dos formas más fáciles. Por ejemplo, en este caso, votar por por las dos posibilidades dentro de un mismo renglón. Es decir, si para gobernador votas por más de una persona, dañaste ya ese renglón. Si para comisionado votas por más de una persona, dañaste ese renglón. Eso automáticamente invalida. Si uno daña la línea de tiempo, haciéndole una línea así, automáticamente la máquina no va a leer, pero es distinto. En este caso, en el caso de coger dos personas para un mismo puesto, la máquina la va a leer y le va a preguntar a usted si la quiere corregir o si quiere votar. Y usted le da a votar y ya, porque tu intención es dañarla. Pero si usted hace esto en las líneas de tiempo, la realidad es que la máquina ni siquiera la va a leer. Le van a escribir una nota aquí que dice dañada por el elector, se va a poner en un sobre y le dan la opción a usted de darle una nueva. Yo le recomiendo que si, ¿verdad? Usted quiere sentirse lo más seguro posible, que dañó su papeleta y que nadie va a votar por usted, que use este método. Obviamente no debe pasar, pero pudiera pasar que pusieron aquí dañado por el elector, se le entregó otra y realmente nunca se le entregó otra y después vino un funcionario y lo hizo sin que los demás se dieran cuenta. Así la forma, ¿verdad? Más precisa es escoger dos alcaldes, escoger dos gobernadores, etcétera. Si tienen alguna pregunta, comentario. Como mencioné, quedó ahí, ¿verdad? El correo electrónico que me pueden hacer preguntas y pueden practicar el voto en esa aplicación. Ajá. Sí, esa página, si la tuvieras abierta para que las personas la pudieran ver, estamos compartiendo en el chat la hoja de evaluación y el correo electrónico de nuestro invitado, para que si tienen alguna pregunta, pues se puedan comunicar con él. Estoy escribiendo en el chat las dos páginas, la de practicar tu voto, estoy escribiendo la de consulta electoral, que es para saber el estatus electoral, y mi correo electrónico. Perfecto. Espero que haya sido de su agrado, ¿verdad? Es un tema, como mencioné al principio, como bastante técnico, y yo creo que esos votos mixtos y por candidatura son los más inteligentes, pero también son los más propensos a que las personas dañen las papeletas, así que nada, ahora tienen unas herramientas que pueden usarla a ustedes y orientar a otros. Perfecto. Orlando, de verdad que agradecemos mucho la presentación, como te dije anteriormente, muy completa. A los que hayan tomado este webinar hoy y les interesara compartirlo con otros compañeros, familiares, lo vamos a repetir la próxima semana, el día 28 de octubre. Vamos a repetir esta sesión. Para los que les interese, pues pueden compartir la información para beneficio de todos. Así que no pierdan la oportunidad porque la información es conocimiento. Esta herramienta que habías comentado de lo de practica tu voto no la conocía. Me parece bien chévere. Voy a compartir un momento la pestaña para que la vean, porque me pareció bien interesante. Esa es la página que nos estaba compartiendo Orlando sobre practica tu voto. Así que a los interesados que quieran, pues, que otras personas sean impactadas por esta información, la próxima semana lo vamos a volver a repetir.
A los estudiantes graduados que nos acompañan en el día de hoy, mañana vamos a tener el taller de SPSS. Para los que estén interesados, pues pueden también participar de este webinar que lo vamos a estar ofreciendo mañana en la tarde. Así que si no hay preguntas o comentarios, nuevamente a nombre del Decanato de Estudios Graduados e Investigación y del equipo de la Red Graduada, Orlando, te damos nuestro agradecimiento por haber aceptado esta invitación y por haber ofrecido el webinar. Gracias, no, gracias a ustedes, a la red, porque creo que hace falta que todos nos orientemos más sobre el tema y pues estemos más inmersos en los procesos de diferentes partidos o independientes. Hay que entrar nosotros los jóvenes. Claro que sí. Pues muchas gracias a todos y buenas tardes. Gracias, igual.